a terminar tan tarde, que la jornada ha sido que mi garganta hoy no aguanta de tanta clase que se ha dado. Bueno, antes de empezar, si ustedes ven que por alguna razón se quita como la pantalla, me dejan saber, porque está como teniendo problemas. Me pasó con la otra clase, como estaba transmitiendo y como yendo la pantalla. No es que se quite tanto, pero de vez en cuando como que se quitaba. Cada 40 minutos, a veces dejaba de presentar. Y yo pensando que estaba presentando. Y lo importante es que siempre tú tienes que ver algo en la pantalla, ¿verdad? Que se está presentando algo. Bien. Entonces, hoy vamos a introducir uno de los temas, ¿cómo lo llamaría? Déjame ver cómo lo voy a llamar. La parte donde tú haces más dinero en minería de datos. Te voy a llamar así. Es el tema de los dashboards, los reportes. Hay muchísimas herramientas, obviamente, que usted puede utilizar, pero una de las más utilizadas es Power BI. Dígame, Apolinar. Bueno, solamente era para decirle que las preguntas las dejamos para el final, ¿cierto? Las preguntas en general, para no interrumpirle. Ok, está bien. Por la pregunta que usted dice sobre el tema No, no, o es más sobre el en trabajo general final. acerca de la... Sí, sí, exactamente, usted te tocó el punto. Bien. No, no, chévere, chévere. Ok. Bien. Entonces, yes. Bien, con el tema de las visualizaciones, que como le decía, uno de los, vamos a decirlo así, todo el que trabaja en data análisis, data engineer, sobre todo los analistas, tienen que ser buenos visualizando los datos. ¿Qué pasa? Power BI es una de las herramientas más poderosas para el tema de visualización. ¿Qué viene siendo? Vamos a ponérselo en pelota, que ustedes saben de pelota, la mayoría. Diga, ya no, ya República Dominicana. Por la generación de ustedes sabe de pelota. De béisbol y basquetbol. Porque los dominicanos ya ahora quieren ser de qué fútbol. Yo no estoy entendiendo eso. Pero bien. Imagínense que usted está en triple A. Triple A viene siendo Excel. Usted sabe lo que es triple A en pelota, ¿verdad? Ese viene siendo Excel. Son buenos, te resuelve hasta cierto punto. Entonces, cuando tú necesitas enfrentarte a un pitcher que tira 100 millas, que tú necesitas batar 300, que tú necesitas, entonces tú subías a la MLB, a Grande Liga, ¿verdad? Entonces ahí tú entras en Power BI, ahí tú entras lo que es el mismo tablero, Quick View, etcétera, 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 etcétera. Ya Excel te va a ayudar hasta cierto punto. Hay muchas microempresas que tú puedes hacer cosas parecidas a las que tú haces en Power BI, hacerlo en Excel. Gráficos dinámicos, reportes que se autovienen, así sucesivamente. Eso está excelente. Pero llega un punto ya que cuando tú te quieres llevar mucha información de años, sobre todo a las empresas que son micro, vamos a llamarle empresa mediana, empresa grande, que maneja muchos datos, difícilmente tú lo vayas a resolver con Excel. Por lo menos para la parte de dinamización de los datos, para verlo de manera dinámica. Mayormente tú vas a tener una herramienta de visualización. Ahora, esa herramienta de visualización, antes de usted hablar de lo que es visualización, usted tiene que primero que estar claro con lo que es la visualización. Usted dirá, ok. La visualización, señores, es una de las partes más importantes que ustedes van a tener. Paso a explicar por qué. Lo primero que usted tiene que entender que es una manera potente de usted transmitir información. ¿Verdad? Como dicen por ahí, una imagen dice más que 1000 palabras, como dicen por ahí. Entonces, concéntrese en la parte de transmitir información. ¿Por qué? Porque esa es la clave de una visualización. Cuando nosotros hablamos de visualización, aquí. Vamos a hablar de, ¿qué fue lo que le dio a esto ahora? Vamos a ver si me deja escribir. Transmitir. ¿Qué pasa con el tema de transmitir? Ese va a ser su gran objetivo.
Usted puede transmitir la información de manera clara y concisa. Se supone que eso es lo que usted quiere. Se supone. Entonces, esa visualización le va a poder dar esa potencia para que usted acapare el interés de ese público y pueda explicar números complejos que con esas tablas muchas veces que son complejas de entender, o de usted presentar un conjunto de algo mediante una tabla, se haría difícil porque usted tendría que estar filtrando demasiada información, haciendo captura de pantalla y los datos no se verían de manera dinámica. Entonces, no sería la opción. Entonces, recuerde eso. El objetivo de una visualización es transmitir información. O sea, cuando hablamos de transmitir información es que los datos usted lo va a transformar en esa información que usted dice que usted quiere transmitir. Entonces, para yo lograr, más adelante eso está en un slide, pero para yo lograr ese tema de esa transmisión, de esa transmisión efectiva, yo tengo que saber quién es mi audiencia. ¿Por qué? Cuando yo tengo que ir a una conferencia o algo por el estilo, lo primero que yo pregunto, ¿quién es mi público? Gente universitaria, si son universitarias, en general, o hay de trimestre, o gente de qué carrera, para yo saber de qué forma o qué herramientas yo tengo que llevar para ese tipo de público para que me entiendan. Entonces, eso mismo es que usted hace con las visualizaciones en los trabajos. ¿Con quién yo voy a tener la reunión? Con la gerencia, los contables, la gente de TI, la gente de operaciones, qué nivel de educación tienen, para yo saber realmente qué es lo que yo debería poner en su gráfico y qué es lo que le va a despertar interés para yo mantenerse y prestarme atención y que llegue lo que yo quiero presentar. Entonces, las visualizaciones tienen cierta complejidad. Cuando hablamos de clasificación, tienen cierta complejidad porque, vamos a ponerlo así, usted va a tener diferentes tipos de visualizaciones donde usted va a tener un sinfín de números, va a tener un sinfín de dimensiones que usted quiere representar en una visualización. Entonces usted tiene un dashboard. El dashboard viene siendo como una pantalla. Es decir, que usted va a estar limitado. Entonces, si nos llevamos a la cantidad de visualizaciones que yo quiero poner, tengo que tener cuidadito. O sea, mientras mayor sea la complejidad de mi visualización, mayor también va a ser el tema para yo poder explicarla. Entonces, yo necesito seleccionar de todo lo que yo pudiese poner, ¿qué sería lo que más interesa a mi público? ¿Qué sería? Entonces, ahí entran los grandes objetivos de la visualización, que al final son los famosos KPI. Ahí es que viene el tema de qué yo tendría que presentar, una infografía o visualizaciones de datos. Entonces, cuando hablamos de infografía, que a ustedes se lo han pedido en alguna materia, ¿qué es lo que es bueno que tiene una infografía? ¿Qué es lo más parecido a un dashboard? Tiene pocas dimensiones, son específicas, usan diferentes diseños, estéticamente son muy potentes. Estéticamente las infografías son muy potentes, porque son como resumidas, te resaltan lo más importante de un tema, como con una gráfica, te acompañan el contexto de lo que te quieren dejar dicho. O sea, realmente son muy, pero muy potentes. Ahora bien, ¿qué pasa con las visualizaciones? Las visualizaciones tienen las siguientes características, como dice ahí. Son generadas de manera algorítmica, aunque siempre o casi siempre hay retoques manuales para reforzar el mensaje. Son fáciles de generar con diferentes datos o añadir nuevas dimensiones. Estéticamente limitadas. Las infografías son mucho más ricas, son más, ¿verdad? Nos permiten transmitir y tratar un mayor número de dimensiones y medidas con el tema de las visualizaciones. Ahora, esas visualizaciones tienen su clasificación porque pueden ser visualizaciones de exploración versus de explicación. Cuando una, cuando otra. La de exploración, mayormente,
son adecuadas cuando usted tiene un conjunto de datos y usted no sabe lo que dicen. O sea, en ese momento usted va a estar comenzar a hacer gráficos, usar tablas, usar matrices, usar headmap. Todo lo que usted va a estar utilizando es con el objetivo de entender la tendencia de los datos, cuáles datos son los más relevantes, qué distribución tiene, cuáles son los puntos anómalos, cuáles serían los puntos de interés. Eso es lo que usted quiere cuando usted esté explorando. Entonces, el objetivo es diferente cuando es de exploración a cuando es de explicación. Porque ya cuando es de explicación, usted se va a concentrar en hacer una cuando ya usted entiende qué usted puede decir con los datos. Ahí te va a trabajar con una de explicación. Entonces ahí te va a tener un dataset normalizado y va a entender sus relaciones. Eso es lo que usted va a hacer. Entonces usted se va a concentrar en identificar los datos que van a soportar el mensaje que usted quiere transmitir. Que comunique claramente lo que usted quiere decir y sea fácil entendible para la audiencia. Eso es. No hay que ser de la NASA para eso. Entonces, iniciando, yo comencé con eso. ¿Cuáles son las claves de los procesos? Estas tres que ya le he mencionado. El objetivo que tiene que estar claro. O sea, ¿qué es lo que yo quiero lograr en esta reunión? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero lograr con esta visualización? ¿Qué hago? ¿Es una exploratoria o es una explicativa? Vuelvo y le dije ahorita a la audiencia, ¿verdad? Lo más importante. ¿Qué información va a poder aprender esta visualización? Mi audiencia. Ok, lo que ellos quieren aprender es lo que yo estoy transmitiendo. Esa es la pregunta que yo me hago. Debo tratar de mantener esa visualización lo más simple posible. Y obviamente, los datos que vienen siendo el oro ahí. O sea, la cantidad de información que yo voy a transmitir, ¿qué tan detallada debe de estar? ¿Qué tanto nivel de detalle también necesita? O sea, necesito obligatoriamente entender los datos para poder colocarlo en la visualización, porque si no lo entiendo, no voy a saber qué tipo de cálculo voy a realizar, qué dimensiones tienen, cuáles son sus tipos, cómo manejar datos categóricos, numéricos, continuos, lineales, para luego entonces entender en qué tipo de visualizaciones yo lo pudiese montar. ¿Por qué? Porque los datos tienen que un orden natural. Sí, así como te lo oye. ¿Qué determina si una propiedad visual tiene un orden natural? Su cerebro. ¿Por qué? Porque al final una visual tiene eje, tiene una posición, tiene longitud, tiene tamaño, tiene un grosor de línea. O sea, cuando hablamos de que no tiene un orden natural, estamos hablando de color, formas, el tipo de las líneas. Eso no tiene un orden natural. ¿Por qué el color no tiene un orden natural? No es identificado de esta forma por el cerebro. El brillo y saturación sí. Entonces, por eso, fíjense que esta visualización, para transmitir diferentes escenarios, te utilizan prácticamente una degradación de los mismos colores. No es recomendable yo hacer visualizaciones con muchos colores. Para nada. ¿Por qué? Porque primero va a ser un carnaval, va a distraer a las personas y fácilmente usted no va a cumplir su objetivo. Muy importante eso. Entonces, lo que significa que en las visualizaciones yo tengo que tratar de controlar. O sea, no pueden superar realmente los 15 rangos. Y yo diría que de 15 es demasiado. Realmente. ¿Por qué? También es importante yo saber que yo tengo un número de valores distintos. Voy a tener variables cualitativas. Voy a tener variables que van a ser características o cualidades que no pueden ser medidas con números, porque como lo dice, cualitativa. Usted va a tener categóricas o cualitativa nominal. O sea, no son numéricas, pero admiten un criterio de orden, es decir, el estado civil, soltero, casado, separado, divorciado, viudo, musulmán. Eso es lo que usted va a tomar ahí en cuenta. La
variable de cualidades ordinal. Ya aquí sí, vamos a decirlo así, presenta modalidades no numéricas en las que sí existe un orden. Por ejemplo, la nota de un examen. Suspendido, aprobado, notable, sobresaliente. Tenemos la variable cuantitativa. Ya aquí sí. Se va a presentar, como su nombre indica, mediante números. O sea, usted puede hacer operaciones con ella porque son cuantitativas. Luego tú vas a tener una variable discreta. Muy importante saber cada tipo. Toma valores aislados. O sea, no admite valores intermedios entre dos valores específicos. Por ejemplo, que yo te diga el número de hermanos de 5 amigos. Y yo te ponga como a seleccionar 2, 1, 0, 1, 3. Eso sería discreto. Ahora, continuo. Son variables que pueden tomar valores comprendidos entre dos números. O sea, va a tomar un rango de valores. Entonces, cada tipo de variable yo necesito saberla. ¿Para qué? Para cuando yo vaya a comenzar a trabajar con los diferentes tipos de gráficos, dependiendo del tipo de datos, también me van a recomendar qué tipo de gráfico yo debería utilizar. Muy importante esa parte. Y un dato importante, como dice, el 7% de la población tiene problemas para ver correctamente los colores. Y yo creo que eso aumentó ese porcentaje, realmente. Porque el mismo exposición a tantas pantallas te va degradando también el iris. Y es un tema. Entonces, ¿qué pasa? Yo saber el tipo de gráfica que voy a utilizar es muy importante. Cuando me hablan a mí de gráficos de barras, como sale aquí, ¿cuándo yo debería utilizarlo? O sea, este tipo de gráficos son excelentes para comparar valores dentro de una categoría o entre categorías. Ahora, ¿qué datos yo debería poner aquí? Los discretos. Datos discretos. Para los datos continuos, mayormente se usan los gráficos de línea. Entonces aquí, este tipo de gráficos van a representar valores acumulados entre diferentes categorías. Pero tú luego ustedes, por ejemplo, mira, tú dices, la ganancia, mira cómo te presentan los meses. Ahí tú puedes hacer una comparación de qué me vendió más, cuál vendió menos, qué distribución tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Los histogramas hasta en Machine Learning son muy utilizados. ¿Qué me dice a mí un histograma? Prácticamente usted se fija, es un gráfico de barra, pero especializado. Entonces, aquí, cuando yo tengo un histograma, es mayormente para yo saber la distribución posible de esos valores. Mayormente, cuando yo quiero utilizarlo, quiero saber su distribución. Si yo no entiendo qué distribución tiene un dato, este tipo de gráficos son excelentes para yo saberlo. Lo de líneas, uno que son muy utilizados para tendencias. Para datos continuos, tu primera opción son los gráficos de líneas. Para temas de tendencia, lo de líneas. Entonces, uno también tiene que saber cómo utilizarlo, porque a veces hay gente que le pone relleno atrás, que unos colores rarísimos, y eso ahí ni se entiende. Tú tienes un gráfico que nadie entiende. Series temporales, ya su nombre lo indica, para una serie temporal, donde el eje X y mostrarlo. Aquí mayormente yo utilizo variables cualitativas o categóricas, mayormente, en las series temporales. Gráfico de Tarta, lo más utilizado. ¿Por qué? Porque yo quiero comparar una parte con el todo. Yo tengo los estudiantes de UAPA, yo quiero saber por ciento por carrera. Aquí darían de área de arquitectura e ingeniería. La carrera con más estudiantes, o la carrera que tienen los estudiantes más sobresalientes. Aquí sale ingeniero de sistemas, de mensura, etcétera, etcétera, etcétera. Las tablas, prácticamente con el mismo objetivo que usted lo tiene en Excel, ya no son una representación gráfica como tal,
pero cuando usted requiere precisión en los datos, las tablas casi siempre van a estar en tus visualizaciones. Y sobre todo que la gente no se acostumbra a los gráficos, todavía la gente, dependiendo de quién sea, sobre todo los gerentes, le gusta su tabla. Entonces muchas veces uno viene y para una explicación, uno le pone su tablita para que ellos sean felices, porque no hay de otra. Entonces, otra parte interesante, los famosos streamers. Fíjense que aquí él me va a mostrar también como si fuese tendencia, pero son excelentes para mostrar jerarquías y valores. ¿Por qué? Porque cada elemento va a estar, dentro de la visualización. O sea, cada elemento de ahí se va a representar dentro de la visualización y se va a representar por un color. Entonces, esa celda va a tener un tamaño y en base a ese tamaño también te da una alerta dependiendo de lo que tú quieras presentar, si es productos, si son vendedores. Ok, ¿cuál es el vendedor con mayor venta? O cuál es el vendedor con mayores devoluciones. Ya entonces a ti te va a interesar la parte que sean más grandes. O dentro de ese vendedor yo tengo cuatro productos. Entonces pongo el vendedor y dentro de él va a salir subdividido también por los productos que él vende. ¿Cuál es el producto que él más vende? Eso es así. Otra parte interesante, heatmaps. Dos gráficos con dos ejes de colores. ¿Para qué? Representar variaciones o rango de valores. Eso es lo que va a formar ahí. Entonces, ¿qué yo voy a utilizar para eso? Power BI. Entonces, ¿qué viene siendo Power BI? Entonces, aquí entra. Vamos a ver si lo encuentro aquí. Esta herramienta que está acá. ¿Cómo usted la instala? Ah, sencillo. Usted puede buscarla aquí. En la tienda también usted la puede buscar, pero yo la recomiendo en Microsoft Store. Pero yo la recomiendo que la busque siempre por la página. Usted pone Power BI. Desktop Download. Mayormente yo les recomiendo que lo usen en inglés, siéndole honesto. Pero también te lo puedes buscar en español si tú no entiendes. Pero en inglés, cuando te da un error, tú encuentras más ayuda que en español. Cuando son errores como raros o nuevos, casi siempre tú eh, lo consigues. Entonces, fíjate, tú tienes dos opciones. Instalamos esta que está para 64 bits. Se va a descargar y luego te va a salir esto para instalar. No es obligatorio ponerle una cuenta, tú puedes iniciar sesión sin ponerle cuenta, pero para poder publicarlo, sí vas a necesitar una cuenta. Entonces, ¿qué es lo interesante de este mundo de Power BI? Hay muchos escenarios interesantes. Ahora bien, ¿qué es lo que yo tengo que entender? Antes de entender Power BI, vamos a entender todo lo que nosotros hemos venido trabajando. ¿De qué? Usted sabía que yo le puse en un momento que nosotros íbamos a tener datos, transformar datos, modelarlos. Pero en este caso, nosotros vamos a hablar de Get Data, Data Preparation, preparación de la data, DM, modelado de datos, Data Model, Data Visualizations, visualización de datos y Data Reports, reportes de datos. Entonces aquí tengo obtener los datos. O sea, una de las etapas principales que yo voy a hacer es obtener los datos. Una vez que yo obtengo los datos, lo voy a preparar. Ese sería mi paso número 2. Paso 1, paso 2. Una vez que yo lo preparo, cuando hablamos de preparar, se habla de limpieza y organizarlo, obviamente. El paso 3 va a ser modelarlo, o sea, construir los modelos que permitan relacionar los datos, porque aquí está un modelado, como tú lo haces en SQL. Una vez que ya yo lo tengo, que lo tengo, están limpios, preparados, entonces creo el modelado y una vez que tengo el modelado, entonces me hacen los gráficos. Las visualizaciones serían mi paso 4, comenzar a construirla. Gráfico, matriz, heatmap, lo que usted necesite para presentarlo. Y ya entonces, el paso 5 es que todos esos datos me van a construir un reporte. El conjunto de gráficos que yo voy formando ya me forma mi dashboard ahí. Ya yo tengo mi reporte para poder trabajar.
Ahora, ¿es obligatorio así? No, quizás algunas etapas que yo me pueda saltar. Mira, ¿cómo así? Claro, porque quizás voy a estar que yo no necesite la etapa, por ejemplo, una, perdón, no, la que estará así. Quizás yo no necesite prepararlo ni modelarlo. Una, porque a veces las modelaciones me hacen de manera automática, o quizás es una sola tabla que quiero ver, que tengo todos los datos ahí, entonces no necesita modelado. Y quizás ya los datos en la base de datos vinieron ya con su tipo de datos correcto, no tiene valores nulos, entonces no voy a necesitar tampoco limpiarlos. Entonces, lo único que voy a hacer es obtenerlo, visualizarlo y preparar el reporte. Fíjese bien. Es decir, que las fases no necesariamente van a ser secuenciales. No la van a hacer. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que aprender de esto? Que aquí yo voy a tener lo que se llama el primer paso, que es get data. Y fíjense en todas las fuentes que yo tengo para obtener esa data. Miren ahí. Si le doy a more, te lo organiza hasta por tipo, por fila, database, microfabric, Power Platform, Azure, online service, otros servicios. O sea, a todas estas fuentes yo me puedo conectar vía Power BI. O sea, eso es para yo conectarme a una fuente de datos. Cuando yo hablo de datos, obtener datos, realizar una consulta a una fuente de datos, que es muy importante, muy importante. Si yo, por ejemplo, le di, mira, yo voy a tener datos y va a ser de Excel, le voy a dar a conectar. Pone que yo tengo este producto acá. Cada nombre de eso es una de las hojas que tiene ese de Excel. Si yo no me quiero importar esa, aquí yo la puedo previsualizar. Tabla de producto, también aquí la puedo previsualizar. Pero yo puedo seleccionar a las dos y en vez de, yo la tengo varias opciones. La puedo cargar directamente y no iría al query editor, o le doy a transformar datos para yo transformar los datos. Ya aquí yo entré a la parte de trabajar con estos datos. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? Observar mi información. Aprenderme mi menú. ¿Qué me dice mi menú? Ah, que yo puedo aquí mismo también obtener más data. Me dice que yo puedo crear una tabla. Me está diciendo que yo puedo usar un editor avanzado. Aquí yo trabajo con APIs para conectarme a una fuente mediante una API, hacer query SQL en una consulta, sí, todo, sin problema. Puedo seleccionar columnas, sí, me da la opción. Ir a una columna o seleccionar columnas. Puedo remover columnas, sí, también, desde aquí. Que si yo la tengo, como yo tengo esa seleccionada, la puedo remover, se va a remover. Ah, keep rows. Obtener la primera fila. Si yo le doy un clic aquí, es lo que me va a poner cuánta yo quiero dejar. Cuántas hacia abajo. Tengo 100,000, pero yo nada más quiero hacer una prueba con 10,000. Ah, pues le voy a decir que nada más con 10,000. ¿Qué pasa? Muchas veces hay filas que se te van a importar con errores. Y aquí en Power BI hay que tener cuidado con el tema de los errores. Porque muchas veces cuando tienen errores las filas, y yo lo doy a salvar, cuando yo voy a visualizar la data, ya en la área de trabajo, esa data, las columnas, me aparecen vacías. Muchas veces es porque yo tengo errores. Y si yo quiero convivir con ellos, porque ahorita yo en la fuente, no la puedo eliminar, y no puedo eliminar la fila, porque no me conviene, porque voy a utilizar una cuenta columna de las que están ahí, entonces le doy a lo que dice Keep Errors, para dejar los errores y validar esas columnas, y no me molesten. Y así sucesivamente, ordenarlo, hacer un split, cambiar el tipo, esto es muy importante, cambiar el tipo de dato, míralo ahí, hacer un merge. Si yo tengo otra tabla de estos mismos productos, hago un merge de esas dos tablas, porque tengo la misma columna para formar una sola. Imagínense que yo tengo un Excel de 2017, otro de 2018, otro de 2019. No sé, no hay que poner 5 documentos, yo hago un merge. Yo lo importo y luego hago un merge para trabajar con uno solo y tener una columna que diga fecha. Eso sería todo.
Puedo hacer un append query para agregarle data. En vez de hacer un merge, la voy a agregar data. Todo eso yo lo pudiese realizar. Ahora, yo tengo que comenzar a estudiar esto. Lo primero que yo estoy viendo aquí, mírenlo ahí, fácilmente yo digo, mira, esta columna para trabajar es un problema, porque hice periodo, Q1 2017. Y lo primero que tengo columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, columna 5. Fíjense aquí con los pasos que yo tengo, que de manera automática ya me lo hizo los pasos. Yo le voy a dar aquí que voy a usar la primera fila como encabezado. Fíjate ahora que ahora tengo mi columna, pero fíjate que aquí me realizó ese paso. Mire bien. Me lo agregó. ¿Qué significa eso? Que por esa razón, Power BI es una herramienta de visualización. ¿Por qué? Porque él te dice, mira, yo soy de visualización. Lo ideal es que tú no me traigas una data para trabajar mucho conmigo acá. ¿Por qué? Porque cada vez que tú abres ese dashboard, todos los pasos que tú tengas aquí, él te lo va a ejecutar. Y suele dar problemas. Con cualquier cambio que tenga la fuente de un tipo de datos, de que te le pusieron un signo nulo, ya no te va a cargar. Y tú vas a tener que venir a revisar paso por paso, a ver dónde fue la ropa. Es un dolor de cabeza. O sea, tú ejecutar muchos pasos aquí puede ser un dolor de cabeza. O sea, hacer como muchas transformaciones, yo no lo recomiendo, la verdad. Es fácil, es más fácil que tú hacerlo a nivel de Python, muchas veces. Pero tú lo vas a hacer más lento, porque en Python tú haces un script o una función y lo tienes de manera masiva. Aquí tú vas a tener que analizar columna por columna y trabajarlo. Eso sí. Entonces, ahora se puso lento, ¿qué fue? Se fíjense acá, que si yo me equivoqué, yo nada más tengo que darle, lo elimino y regresa como estaba. Fíjense en el paso acá. Ahora bien, yo hago lo mismo otra vez, le coloco la columna, pero fíjense acá, todo lo que hay. Lo mismo, keep row, remove, hacer un merge. Otro menú parecido a lo que yo tengo arriba. Pero aquí tengo dos cosas chulas, que es transformar datos y agregar columnas. Si yo le doy a transformar, fíjense que el menú es muy parecido. El de transformar y agregar. El de transformar, si yo selecciono esta columna, fíjate todo lo que yo puedo hacer con esta columna. Hacer un pivot, reemplazar valores, cambiarle el tipo de datos, tratar de detectar el tipo de datos, renombrarla, convertir en una lista, hacer un split, hacer un format, un lowercase, un uppercase, poner la mayúscula, minúscula, ponerla con letra capital, agregarle un prefijo, agregarle un sufijo, extraer una información. Pero si yo lo doy, por ejemplo, aquí, yo quiero extraer la información de Q1 para que se quede nada más el año. Yo le puedo decir la cantidad de dígitos, que en este caso serían 3. Y tú dirás, ¿por qué 3? Porque el espacio se cuenta, para que me quede nada más el año sin el espacio. El primer carácter, el último, un rango de caracteres. Pero en este caso yo le voy a decir el texto antes de un delimitador. En este caso, el delimitador es el espacio, pero a mí no me convendría el espacio, porque se quedaría. O sea, yo lo que haría era extraer por tamaño, para que aparezca de manera automática. Extraer, perdón, que me está el tamaño, por un rango. En el índice 1, 3. Before se queda con el Q1.
Si le doy after, le dije el espacio, se queda en 2017 porque lo hace después. O sea, después del espacio, quiero esa data. Pero fíjate que me está transformando esa columna. El cambio me lo está haciendo ahí. Si yo lo que quiero es quedarme con el periodo en otra, como el quarter, en otra columna, entonces lo que yo haría en vez de transformarla, le doy a agregar una y le doy a extraer y haría lo mismo. Fíjate ahora que me crea una nueva. Me deja esta intacta y me agregó una nueva con el año, porque eso es lo que yo quería. Ya yo tengo el año. Aquí yo puedo comenzar a jugar, cambiarla a fecha o tratar de hacerle una fecha, jugar. Lo mismo aquí. Puedo crear una nueva con el país. Le digo texto después de qué delimitador. De este. Déjalo ahí. Ya le pongo país. Fíjense que cada paso se va guardando ahí. Cada vez que yo cargue este documento se va a ir. Pero una parte importante, el source. Mira dónde él me dice que está. Si yo muevo ese libro de ahí, cuando yo quiera cargarlo, me va a dar un error porque no va a encontrar la fuente de datos en ningún lado. Entonces, tiene que tener cuidadito. ¿Por qué? Porque no lo va a encontrar en ningún lado. Entonces, acá, si yo la moví o la quiero mover, entonces yo lo único que tengo que hacer es buscarla. Me voy al paso número 1, que es este de aquí, y le busco donde encontraba y él mismo va a ejecutar todos los pasos otra vez. Si tú no le cambiaste nada, si tú no le cambiaste nada al documento, te va a funcionar. Pero si tú le cambiaste algo al documento, te va a dar problemas porque esa estructura no la conocía. Si le renombraste una columna, te va a dar problemas al final. Y fíjate que ahí tú puedes ir viendo qué era lo que estaba haciendo paso por paso, qué fue lo que fue ejecutando paso por paso, todos los cambios que tú le hiciste. Voy a hacer lo mismo aquí, la voy a utilizar como la primera columna. Entonces aquí yo tengo varias opciones. Aplicarlo para que se me guarden. Si lo cierro aquí, no se me va a salvar los cambios que yo hice. O cerrar y aplicar. ¿Para qué? Ahí voy a aplicar los cambios. Fíjate cómo está cargando el modelo. Entonces ahora yo tengo dos tablas con sus respectivos campos. Que si yo vengo a esta parte de aquí, ahí, a la vista de la tabla, yo le doy un clic y yo veo los campos que tiene. Que también puedo agregar columnas por aquí, puedo cambiar el tipo de datos, como el formato que yo quiero darle, la categoría que yo quiero darle, si quiero que esté sumarizado o no, agruparlo. Yo también puedo hacer operaciones fuera, sin problema, para ponerlo todavía más chévere. Por ejemplo, este dice ingresos. Yo le voy a poner los decimales que no sean autos. Yo le voy a poner que van a ser 2. Dalo ahí. Ya, tengo 2 decimales. Y le voy a decir que en vez de un decimal number, que sea una currency, en una moneda. Ya. Y que esa moneda, 2 decimales. Ya le di un formato diferente para que los números, cuando yo lo vaya a poner en el dashboard, se me vea más bonito porque es dinero. Los gastos, haría lo mismo. Puedo copiar un formato. Entonces, si usted se fija aquí en el modelo View, él mismo de manera automática me hizo una relación. Que en algunas ocasiones no te la va a hacer, tú vas a tener que hacerla tú mismo. Pero yo le doy 2 clics aquí. Fíjate que fue en el tipo de producto. La voy a eliminar. En el tipo de producto yo puedo venir y la arrastro al tipo de producto. Y ya, la tengo ahí. Me dice aquí cuando yo le doy 2 clics, de mucho a uno, tiene una relación y está activa. ¿Qué significa esto una relación? Que para el tipo de producto yo puedo utilizar este de aquí y no este. Que muchas veces uno lo que hace es que oculta ese para que no lo utilicen y el tipo siempre uno lo trae de aquí. Porque esta misma tabla yo la puedo utilizar como maestro. O sea, ¿qué es lo chévere? Que si yo vengo aquí, vamos a poner este gráfico y le doy al tipo de producto. Y yo quiero, fíjense que esto es una tabla, el tipo de producto.
y le voy a poner los ingresos. Mírenlo ahí. Ya yo tengo el primer dashboard, mi primer gráfico. Aquí le pongo un nombre o puedo jugar con esto para ponerlo bonito, que eso es lo que usted tiene que hacer. Vengo aquí, le inserto un botón, por ejemplo, en blanco. Aquí lo pongo un poquito más grande. Entonces ahora le voy a poner un texto. Voy a poner un texto dentro del mismo botón para escribir algo. Pero también al mismo botón yo le pudiese escribir también. No es que tú estés como obligado a hacerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque yo puedo, como bien lo puedo traer aquí, porque con el texto me da cierto también chance de jugar un poquito más. Como lo puedo traer aquí también al mismo botón, en sus propiedades, le puedo poner un título. Esto es una prueba. Dalo ahí. Y con ese título, ¿qué yo voy a hacer? Vamos a quitarle eso de ahí. Parece que le puse un título arriba al botón. Pero fíjense aquí también que le puedo poner efecto, un background, que unos bordes, que una sombra, un color de background, una fórmula, que me cambie el color si tengo tal valor, si el valor es menos que tal o el total es menos que tal cosa, que cambie de color. Fíjense ahí, que me cambie el color de background. Eso es lo poderoso de esto, que yo puedo decir, mira, si el total del total general de la venta de productos es menor que, por ejemplo, que 1 millón, que este color se ponga rojo para que me dé una alerta. Si todo es positivo, que se ponga verde. Eso lo hago por aquí. Y no solamente en este campo, porque todos los campos que me den ese FDX es que yo puedo hacer diferentes, por ejemplo, el gradiente, le puedo poner reglas, le puedo indicar si va a ser por qué, porque a nivel de qué campo, de los gastos. Ah, si es menor o igual a tal cosa. Si el valor es mayor o igual a tal cosa, que se ponga de este color, le puedo seguir agregando y así sucesivamente. Así de simple. Pero fíjense que aquí ya yo tengo un pequeño gráfico. Pero fíjense ese gráfico que está como sin vida. O sea, cuando usted le da un clic a este gráfico, mire toda la chulería que usted tiene. En la parte visual, puedo jugar con las columnas, los colores, con lo aquí, para cuando los valores cambien, que me diga también si es mayor que tanto, si es menor que tanto, si fue menor que el año pasado, yo puedo jugar con eso. Vea bien. Los bordes de esto de aquí, mírenlo ahí cuando yo lo abro, la transparencia en el ancho, el layout. Si quiero que tenga los data labels, véalo ahí. Al mismo data label ahora lo voy a, porque yo lo que quiero dejarle dicho es que usted tiene que venir a jugar con las propiedades. Y como digo yo, puyar. Porque aquí, fíjense ahí que yo puedo poner, mira, los colores van a ser de este color. Y van a tener un background. Miren el background que le puse. El transparency. No, no lo quiero tanto. O sí, lo quiero transparency. Un 90 o un 82 para que se le note más. Usted comienza a darle por aquí a leer el griddling que usted quiere, y si sea con puntos, si sea con línea, si sea con dashes, lo que usted necesite. Y luego viene a generar el título, como usted quiere que sea. Este de aquí. También le puede hacer un FDX, una función para que cambie en base a algo. Que cambie de color, que se ponga otro título, el tamaño, que esté centralizado, que el título tenga un subtítulo, que tenga espacio, que tenga efectos. Usted juega con las propiedades. Eso es decisión suya. Pero mire lo chévere de esto. Aquí nada más tengo yo una en suma de ingresos, pero yo pude ver también los gastos y ponerlo aquí. Entonces ahora tengo los ingresos aquí y los gastos aquí. Pero ese tipo de visualización, fíjense que yo la vería mejor
en un gráfico de este tipo, que me ponga los ingresos de este lado, uno al lado de otro. Piensen ahora la diferencia de yo tenerlo así, que no se entiende tan bien, a la diferencia de yo colocarlo de esta manera, porque me da mejor sentido, o ponerlo así, darlo ahí, o que tenga un por ciento. Dirá, ¿por eso qué significa? Y yo le puedo hacer temas de analítica y agregarle analítica. Puedo hacer ciertas analíticas en algunos gráficos, sobre todo los de línea, me permiten hacer analítica. Y yo puedo venir aquí, por ejemplo, y voy a poner ingresos, gastos, tipo de producto. Esa línea me permite a mí, fíjense ahí, un average line, le digo que la voy a agregar, fíjate cómo se me agrega un average line de la suma de los ingresos, le puedo poner un data label, puedo jugar con la línea como yo la quiero, el color, el grosor, el estilo, y ahí dejo de compartir. Gracias a Dios que me di cuenta. Bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Yo utilizar diferentes formas, mirando ahí cómo cambió la cosa, diferentes gráficos y hacer que esto se vea bonito. Fíjense que cuando yo doy un clic aquí, mire cómo su campo cambia. Si doy un clic aquí, otra cosa chévere que yo puedo ponerle filtros, tipo de producto, que ese filtro yo no lo quiero que se vea así, yo quiero que eso se vea. Por eso tengo que venir aquí a las propiedades siempre. O sea, un drop down, véalo ahí. Ya tengo mi drop down y lo voy poniendo por aquí arriba, bien organizadito. En la selección, que pueda seleccionar múltiples, nada más puede seleccionar una, que tenga un seleccionar todos. Los valores, el tamaño de esos valores, de los que están aquí adentro. Aquí me voy allá a lo general, los efectos, qué color yo lo quiero dar, las chulerías. Puedo tener cars. ¿Qué son las cars? Fíjense aquí, el total de ingresos. Y voy a tener otra car para los gastos. Y yo puedo comenzar a jugar con esto, de ingresos, gastos, jugar con el tamaño, cómo él se va a ver. Le puedo decir aquí, por ejemplo, en esta parte que mucha gente no lo entiende así. Display unit. Mira, yo no, muéstramela en trillones, en billones, en millones, en miles. O que se me muestre el número completo. Y yo lo que hago es, vamos a ponerlo en 20, que se entienda. Y lo mismo que yo le hice aquí, la vamos a poner bonita. Vamos a ponerle un efecto. Visual border, pero los bordes los vamos a poner un poquito redondeados. Le vamos a poner una sombrita. La sombrita se la voy a poner un poquito más gris, para que se vea diferente. Fuera. ¿Y qué yo hago entonces ahora? Miren ahí que le puedo poner hasta otro colorcito si yo quiero. Ahí se la puse gris, casi no se le nota, lo voy a poner. ¿Qué yo hago? ¿Repetir el proceso aquí otra vez? No. Yo vengo aquí y en el home le digo que le voy a copiar el formato. Y le copio el formato. Y luego comienzo a organizar mi tablero y le doy el borde a estos para que se me vean igual, le doy sombra para que se me vea más bonito. Una de las cosas más chulas que usted puede hacer, ponerle un background a eso. O sea, tiene que tú le puedes poner, viene en template que tú lo pones y dentro de ese template tú pones tus diferentes gráficos y se ven chulísimos. Se lo puedo googlear y descargar algunos background para Power BI. ¿Cómo yo lo pongo? Es que aquí, por ejemplo, cuando yo no estoy en el lienzo, que le doy un clic en la parte de afuera, fíjate cómo él te dice. Canvas setting, Canvas background. Le puedo cambiar el color, puedo trabajar. Fíjate que el color no se vio porque el transparency está al 100%, pero si yo le hago así,
Mira como que te coge un colorcito. Le puedo citar una imagen, un logo. El tema es que usted lo pone bonito, que se vaya entendiendo. ¿Qué es lo más importante aquí? Que yo puedo crear columnas. Las columnas van a ser fórmulas, los famosos DAX. Que yo le voy a enviar un videito, porque son muchos, para que usted vea una práctica de cómo se utilizan las diferentes fórmulas, muchas. Ejemplo, yo puedo hacer una columna donde yo diga margen, que va a ser igual que tabla de datos, así que se llama, ingresos menos tabla de margen, gastos. Y yo puedo ahora crear una nueva columna a partir de esa, le puedo poner un car y ahí le voy a poner el margen. Pero para estos casos, ¿qué es lo que mayormente uno utilizaría? Medidas, las buenas prácticas. Porque aquí ya esa información se me quedó calculada. Ahí se me queda calculada porque ya es una información estática. Yo calculé eso. O sea, mayormente uno utiliza las medidas que él, independientemente tú le cambies los montos aquí, él te cambia en real time porque él, antes de guardarte los datos, siempre recalcula. Entonces, tú creas una new measure, una nueva medida. Esa medida, que le voy a llamar, por ejemplo, margen con una rayita, va a ser igual. Fíjate ahora que aquí no me sale lo de tabla, porque él espera que yo hice fórmulas de agregación. Le digo, o otra medida calculada, la sumatoria de los gastos menos la sumatoria de los ingresos. Vaya bien. Y ahí tengo una medida de margen, que cuando vengo aquí, voy a quitar este y le voy a agregar este. Miren el margen ahí. En este caso está negativo. ¿Por qué? Porque aquí debí poner ingresos, y aquí los gastos. Bien. Eso es para yo hacer cálculos matemáticos. Pero lo chulo de esto es que yo puedo seguir jugando. Una de las más poderosas, por ejemplo, eh, margen PC. Yo quiero saber margen nada más de la PC. Hago un cálculo ahí, donde yo diga que voy a tener un margen, mire bien, donde tipo de producto sea igual, creo que si está bien escrito así, sea igual a PC. Si yo tengo una medida ahora o un CAR, donde yo solamente tengo la margen de la PC. Fíjense que aquí, como yo hice, esto puede crecer muchísimo. Aquí yo puedo hacer una función con if, or, eh, sumatorio, una operación matemática de yo no sé cuántas líneas de código acá. Aquí, poner variables. Cuando yo quiero que esto crezca, por ejemplo, yo podía venir a hacer una función, tú le das shift enter para la segunda línea, crear la variable x, que va a ser igual, por ejemplo, a sum de ingresos, por decirte algo. Yo le voy a quitar esto. Le pongo una coma y le digo que igual a tener a y, donde va a ser igual a sumatoria de gastos. Está bien, tú tienes ingresos y tienes gastos.
No, 7 punto y coma por el idioma. No es coma, es coma. Tiene ingresos y tiene gastos. Y yo puedo decir Z va a ser igual. Tendría que declararlo también. La variable Z va a ser igual a X más Y. Y luego le digo entonces que me retorne a Z. Mire bien, prácticamente. Estoy tratando de hacer una formulita para que usted vea que yo puedo hacer la operación matemática que usted desee. Eso es lo que usted va a hacer. O sea, mayormente acá, como yo estoy poniendo línea, se necesitaría porque estoy poniendo la línea. X, Y. En alguna voy a estar punto y coma, dependiendo. Pero ya por defecto la trae, dependiendo del país, que eso es muy importante también. Pero fíjate, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Incluso yo podía declarar la variable, después utilizarla porque ya están declaradas, como usted quisiera. Una función, tal cual como tú la haces. Aquí tú estás viendo que es una lógica de programación. Tú ahora mismo estás utilizando sumatoria, pero yo podría utilizar contar, hacer un if. Mira, voy a contar cuántos productos tengo y si pasa de 10, hazme una sumatoria. Sí, yo lo puedo hacer porque es una lógica de programación al final. Aquí yo tengo los if, tengo los bucles también, tal cual. Me doy acá. Si usted ve que yo no pongo la medida, ¿cómo fue que yo le puse? Eh, bueno, fue la misma que yo le puse. Margen PC. Sí, margen PC. Mírenlo ahí. La misma historia. Pero con cálculo usted vio que yo lo hice rapidísimo. Por aquí fue de ingresos más gastos. Porque aquí yo podía también tomar y esa misma complicarla más. Voy a hacer un cálculo donde voy a tener aquí el zoom. Fíjense bien, donde el tipo de producto sea igual a PC. Y aquí voy a hacer algo parecido con los gastos que sean igual a PC para calcular el margen. Fíjense que para yo lograr el margen en una, primero yo tuve que hacer una medida que se llamaba margen y luego en otra utilicé esta medida que ya yo tenía con un cálculo. Pero yo podía utilizar ese cálculo en esta operación y prácticamente hacer lo mismo. Prácticamente lo mismo. La misma historia. Ahora, yo lo que quiero que usted vea ahí, tengo medida, puedo crear una tabla nueva para insertar datos míos, la categoría crearla yo, por eso hay razón, o crearle un orden, pero yo puedo graficar con un simple clic. Cuando yo le doy un clic aquí, vea, y si yo le doy a control, seleccioné esos dos productos, dale ahí, voy a seleccionar estos tres, se me va de manera dinámica en base a lo que yo voy seleccionando, me va dando información, y eso es lo que lo hace poderoso, para usted comunicarle a los gerentes. Y esto obviamente usted lo va a hacer bonito. Si usted tiene una cuenta de Power BI, él le va a permitir publicarlo. Pero si usted no tiene licencia, obviamente no te lo va a permitir. Él te da como un demo de 60 días. Tú lo puedes publicar. Cuando tú lo publicas en tus mismas herramientas de Hotmail, te aparece Power BI, te va ahí y en el dashboard que usted lo publicó, ya aparece y tú lo ves chulísimo en pantalla grande. Y se ve más bonito cuando tú lo vas a presentar. Por eso que la mayoría de empresas te va a pagar la licencia para tú poder presentarlo, obviamente, y que se vea bonito. Obviamente, esto es un dashboard horrible, porque tú tienes que organizarlo. Fíjate que te va poniendo los márgenes. Mira cómo te va diciéndote, mira, este de aquí
Ve, ahí es que está cuadrada con ese, para que tenga razón de ser. Usted tiene que organizarme todo eso, jugar con los tamaños, hacer fácilmente hasta hacer un menú. Hay un botón que también tiene, estos lo que son botones, por ejemplo. Eso es lo chulo de poner a veces botones debajo, de que ver detalle no le da. Y el botón tiene un llamado a la acción. Ese llamado a la acción le puedo decir, mira, que vaya hacia atrás o que vaya a una página. Es decir, creo esta página principal. A este botoncito se lo pongo debajo, por ejemplo, este tablero y le pongo ver detalle. Y le digo, si yo tengo una página número 2 y aquí yo configuré el detalle, yo le digo, mira, en este botón de acá, cuando le den al botón, mándamelo a la página 2. Y si yo le doy ahí, presiono control para ver su funcionamiento, porque yo cuando está publicado no tengo que darle a control, pero si aquí en el de esto sí, control y le doy un clic. A ver si me funciona, porque estoy desde una Mac remotamente. Véalo ahí, me mandó a la página 2, porque le di un clic. Aquí, ¿qué yo puedo hacer? Le un botón hacia atrás. Lo pongo bonito también y ya cuando quiera regresar, ¡pac!, regreso hacia atrás. Y ahí usted comienza a crear su dashboard. Porque aquí yo nada más quería los productos que tenían que ver con PC. Fíjate que yo tengo aquí filtros. A mí casi no me gusta usar los filtros por acá. Me gusta más hacer medidas que usar filtros. Pero también es una solución. Yo quería nada más lo del año de 2017. Se lo puedo aplicar a esta página, o lo puedo aplicar por visualización, o lo puedo aplicar a toda la página completa. Entonces, en este caso, yo se lo voy a publicar, en este caso, a la visual, fuera, pero se lo voy a aplicar a la página. Déjame eliminarla. El año lo voy a traer a la página. Y le voy a decir que en vez de ser todos los años, yo nada más quiero el 2019. Ya esta página le tengo yo un filtro a ese dashboard, que nada más se ven para yo no tener que usar de que la data o la medida, poniéndole que son del año 2019. No, ya le puse un filtro, le tiré el año. Usted dirá, profe, pero yo puedo venir por aquí y mejor vengo aquí al tema del año y le hago un filtro. Sí, por ahí ya fue a la fuente de datos que tú le hiciste. Si fue a la fuente de datos que tú le hiciste, automáticamente quiere decir que no va a haber otro año que no sea el 2019. En este caso, yo solo estoy haciendo a esta página, es decir, que esta página no tiene ese filtro. Pero si yo lo ponía aquí donde dice filter on all pages, iba a ser en toda la página, si lo pongo aquí. Pero también yo podía, en un gráfico en específico también, ponerle un filtro aparte. Esto ahí, tengo filtros, visualizaciones y la data. Aquí yo tengo una tabla de Excel, pero yo puedo traer también una tabla de SQL. La IP del servidor, nombre de la base de datos, y en vez de ser un direct query, le doy un import para que me importe la data, y en advanced, aquí yo le pongo el select. Seleccioname los nombres de la columna que yo quiero, o si yo quiero todo, pero en la tabla venta. Le doy a OK y automáticamente él me va a salir ahí para que yo ponga la credencial de la base de datos. Si él tuviera una base de datos, se me conectara y me trae la tabla aquí. Es decir, que yo puedo estar conectado a un archivo de Excel, a SQL, a las redes sociales, a un archivo de Drive, y con todos esos documentos al mismo tiempo, de las diferentes fuentes, sin tener que ver, trabajar en un solo escenario para yo hacer un dashboard. Eso es el poder de la visualización. Y ese es el poder de esta herramienta. Que yo le hablé de ella, le dije un 5% de lo que realmente esto hace. Porque la gracia de ella, ¿verdad?, es hacer las diferentes fórmulas, las diferentes medidas que usted le va construyendo para poder explicar los datos. Bien, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. Creo que Apolinar tenía algunas preguntas. Así que grite ahora.
Dígame, Sí, Apolinar. sí, facilitador. No era simplemente para obtener las informaciones necesarias para empezar a trabajar con el trabajo final de esta asignatura, ver cuál es la modalidad que usted desea, si es individual, que lo vamos a realizar. Ya yo No, no, miré el es en grupo acordado. realmente. Pueden trabajar en equipo de 2 y 3. Ok, es en grupo. Entonces yo miré ya Bueno, no, 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 no. Escucha lo que dije, si deseen. Ahora bien, si tú me ok, trabajaste en un equipo, yo espero, ¿verdad?, un mejor trabajo, porque son 3, obviamente. sí, sí, correcto. Pero sí, pueden trabajar en Entonces, equipo. ok, la entrega normal, PDF, la realización de la plática colgada, puede ser Exacto. en Anaconda, o sea, en el Sí. Jupyter, o La en primera Google. parte, exacto. La segunda parte usando esta herramienta. Ok, con Power BI es. Y esa parte Exacto. no La la segunda. llegué. La segunda parte, que es Ok, de visualización. muy bien. Entonces, usted podría refrescarnos la fecha facilitador de entrega y ya del El mismo examen día del también. examen. El mismo día del examen. Ok. Esa es la fecha límite. Que eso es en 15 días, Sería el prácticamente. 16 de octubre, sería. Exacto. Algo así creo que es. Ok. Bueno, esa era mi inquietud facilitador realmente. Ah, bueno. Bueno, pues ya está resuelto. Nada, entonces que pasen feliz resto de la noche y cualquier duda ahí nos mantenemos atentos por el grupo. Que la pasen bien. Gracias, igual, Gracias. facilitador.